Hacer contacto gracias a la tecnología con nuestra siguiente invitada. Se trata de la ministra de Educación, María Brown, a quien le agradecemos por atender este llamado. Le saludamos desde el Estudio Central de América Quito, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para hablar sobre la situación epidemiológica en el Ecuador, que obliga a tomar decisiones a las autoridades competentes, entre ellos la ministra de Educación, en torno al sistema educativo. Y quiero empezar preguntándole, mi estimada ministra, ¿cuáles son los datos de contagios o las estadísticas que maneja su cartera de Estado respecto de los estudiantes y docentes del sistema fiscal? Y le pregunto esto porque la Unión Nacional de Educadores Núcleo del Guayas ha señalado de alguna manera que no se están entregando cifras reales. Por favor, señora ministra, le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Y buenos días a todos quienes nos escuchan. Un feliz año para ustedes. Efectivamente, estamos en un momento distinto de la pandemia, en donde vivimos una nueva ola de contagios, esta vez la gran mayoría de ellos provocados por la variante Omicron. Hace ya algunas semanas atrás, el año pasado, hubo algunas adecuaciones al cronograma de retorno progresivo a la presencialidad debido a esta variante, y recientemente también unos nuevos ajustes después de los feriados de Navidad y Año Nuevo. El Ministerio de Educación reporta aquello que los docentes nos hacen saber a través de los directivos de cada una de las instituciones educativas a las cuales están asignados, y podemos identificar cuáles son los casos que están activos y cuáles son los casos que ya han estado, digamos, en el sistema desde el 7 de junio y recuperados. Al momento tenemos el corte al 6 de enero, de reporte de contagios en el sistema educativo de casos activos de COVID-19 a nivel nacional. Teníamos reportados 94 casos activos y en estudiantes, y 384 casos activos en docentes, es decir, un mayor índice de contagio en docentes que en estudiantes. Esto también se debe a que durante la primera semana de enero algunos de los estudiantes no mostraban síntomas o podrían todavía no haber reportado las familias si es que no estaba yendo el estudiante de manera presencial. Recordemos que estos son reportes de los estudiantes que acuden al sistema educativo de manera presencial o que han acudido de manera presencial, y que este todavía es un número relativamente bajo respecto al universo, porque se trata de 1.314.890 estudiantes, que es el 31% del total de la población de estudiantes, que son 4.314.000. Respecto a los contagios en docentes, la gran mayoría de estos 384 contagios reportados al 6 de enero corresponden a la ciudad de Guayaquil. 266 casos. Adicionalmente, tenemos otros casos reportados en la provincia, es decir, en las otras ciudades de la provincia del Guayas. Se trata de 10 casos adicionales. Esto quiere decir que 276 casos corresponden a Guayas. Estos son casos de docentes que, como les decía, han reportado estar contagiados a las autoridades, y ellos a su vez a planta central del Ministerio de Educación. Y es importante esta cifra y es importante esta ciudad porque si hacemos una relación entre el número de instituciones educativas que cuentan con el permiso de uso de sus instalaciones y lo comparamos con el número de casos, no existe una relación directa entre la presencialidad y el incremento en contagios. Por ejemplo, en Guayas, que acabamos de mencionar, es la provincia con mayor incidencia en casos en docentes, tenemos tan solo el 56% de las instituciones educativas que han pedido el uso de sus instalaciones y ha sido aprobado en aforos reducidos. Es uno de los porcentajes más bajos de todo el país. En Pichincha superamos el 80%, en Cotopaxi superamos el 95%, en Chimborazo el 96%, en Cañar el 98%, en Azuay el 97%, en Zamora Chinchipe el 97%, es decir, el Guayas todavía es una de las provincias que menos ha acudido a la presencialidad, y sin embargo es una provincia en donde tenemos alta incidencia de casos. Por otro lado, como es lógico, estos casos en su gran mayoría son casos que se han presentado por contagios producidos durante el feriado.
en donde también docentes y también estudiantes estuvieron en vacaciones, así como la gran mayoría del país, en donde estas son semanas en donde existen recesos, y especialmente en el sistema educativo existe un receso académico entre Navidad y Año Nuevo, es decir, no son varios días seguidos de vacaciones, y vemos un incremento de contagios respecto a noviembre, diciembre y enero. En noviembre tuvimos 41 estudiantes y 52 docentes que reportaron casos activos de COVID. En diciembre, 72 estudiantes y 158 docentes. Este incremento se presentó principalmente en Quito luego de las festividades de la ciudad, y en enero tuvimos un incremento de, como decíamos en este momento, a 384 casos en docentes. Esto solamente en la primera semana de enero. Esto muestra, por supuesto, del resultado de esta nueva variante, pero también del comportamiento de la ciudadanía durante el feriado. Estamos cosechando en esta semana el resultado del comportamiento de la ciudadanía durante el feriado, el que no se hayan guardado necesariamente todas las medidas de bioseguridad, y también de una variante que es una variante que no presenta síntomas, que contagia muy rápido, incluso a veces antes de presentarse síntomas. Es una variante que es más leve en el sentido de que que ha producido efectos más leves en la ciudadanía, esto debido a la gran campaña de vacunación, en donde pese al alto número de contagios que ha anunciado la ministra Garzón, el sistema de salud, los hospitales todavía tienen espacios en camas. No hemos tenido todavía ningún inconveniente respecto a una saturación del sistema de salud, y vemos asimismo que la mayoría de las personas, más del 74% de las personas que acuden a los hospitales por los síntomas producidos por efectos del contagio de COVID en este momento son personas que no están vacunadas. Señora o que ministra, tienen un esquema de vacunación que no está completo. Y el otro 25% normalmente son personas mayores de 50 años con enfermedades agravantes. Por lo tanto, a la ciudadanía esta es una evidencia más que la vacunación es el camino, que la vacunación es segura, y la medida del COE de suspender esta semana en el sistema fiscal clases va precisamente atada a esa evidencia y a este avance epidemiológico, para que, sobre todo en las poblaciones de niños, en donde todavía no hemos alcanzado la meta del 85%, podamos acelerar el proceso de vacunación, que las familias lleven a sus niños a vacunarse de primeras y segundas dosis, y también para ya avanzar con la vacunación de las dosis de refuerzo, terceras dosis en docentes y todo el personal que labora en el sistema educativo de cualquier sostenimiento, fiscal, particular, municipal o fiscomisional, que pueden acercarse a los puntos de vacunación luego de 5 meses de haber recibido su primera dosis. Esto específicamente para personal que es considerado personal de primera línea, el personal que trabaja dentro de las instituciones educativas. Señora ministra, la decisión, como usted ya lo dijo, está tomada de suspender esta semana en el sistema educativo fiscal. La ministra de Salud Pública ha señalado que la próxima semana también será el pico más alto de contagios. ¿Se está pensando en ampliar esta suspensión a la próxima semana en el sistema educativo, señora ministra? Efectivamente, la próxima semana también debemos ser cuidadosos, porque veremos efectos de contagios. Es la curva normal de contagio de una epidemia, pese a que esta semana hemos solicitado pues que exista mayor rigurosidad en la comunidad. Sin embargo, no está contemplado cerrar las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque las instituciones educativas, como lo vimos hace un momento, han demostrado ser espacios seguros, han demostrado ser sitios en donde, si se guardan las medidas de bioseguridad, no inicia ningún contagio comunitario. El uso correcto de las mascarillas, el distanciamiento, el lavado de manos, nos permite que podamos estar en estos espacios sin mayor inconveniente. Si es que somos cuidadosos, más bien al contrario, los lugares en donde hay contagios es en otros sitios. Ahora, si es que en algún momento el COE considerara necesario el adoptar o adecuar estas medidas, por supuesto que nosotros respetaremos la decisión del COE nacional, presentaremos nuestro
nuestro punto de vista, también por supuesto como cartera de Estado de Educación, pero hasta ahora las discusiones que se han dado en el seno del COE han estado en este sentido. La educación es primordial, es un derecho humano fundamental y debería ser de las últimas cosas que se cierren. Antes de considerar cerrar las instituciones educativas, podemos considerar otras medidas como cerrar servicios no esenciales. La educación es un servicio esencial. Por lo tanto, antes que cerrar una escuela, pensar en cerrar un centro comercial. Antes que cerrar una escuela, pensar en cerrar un sitio de entretenimiento. Esta es la prioridad que la sociedad le tiene que dar a la educación, sobre todo cuando ya sabemos que las instituciones educativas no son espacios en donde existe la posibilidad de altos contagios. Ahora, la próxima semana sí hay y durante todo este mes de enero, sí tenemos unas medidas más rigurosas en cuanto al aforo para las instituciones educativas que retornan en la próxima semana, que no hayan alcanzado en el grupo de estudiantes que van a asistir de manera presencial más del 85% de ellos con la dosis completa de vacunación. ¿Qué sucede con esto? Si es que no hemos alcanzado el 85% de nuestra población vacunada, digamos, en la primaria, en la básica elemental y la básica media en una institución educativa, con ellos debemos reducir el aforo al 50% de los estudiantes matriculados. Si es que superamos este 85%, podemos volver a la medida previa, es decir, a los 2.25 metros cuadrados de área con los estudiantes. Igualmente, vamos a volver a una presencialidad que ya se ofertará de manera voluntaria, seguirá siendo voluntaria para todos los grados y los cursos, es decir, que todas las familias de la institución pueden tener la opción de, si así lo desean, asistir de manera presencial, y recordarle a la ciudadanía que docentes, estudiantes o cualquiera que ingrese a una institución educativa no lo debe hacer si es que ya tiene síntomas de COVID o si ha estado en contacto cercano en los últimos días con una persona que ha tenido un caso confirmado de COVID. Debe reportarlo de manera inmediata al directivo para poder acudir. En el caso de los docentes, deben acudir ese mismo día que ya no estarían asistiendo a la institución a un centro de salud para ser valorado por un médico y poder ya sea confirmar o descartar un caso de COVID y poder tomar las medidas que están ya contempladas en los protocolos. Señora ministra, muy buenos días. Se indicó que no eran realmente vacaciones, sino posibilidad para que accedan a las vacunas. Entiendo que la mayoría de maestros ya están accediendo a la tercera dosis o la de refuerzo, pero también usted mismo indicaba en días anteriores que hay varias instituciones que carecen o están deficientes de servicios como el suministro de agua potable y otros enseres que deben ser parte de la posibilidad de retornar a clases, y también cómo se está solucionando la asignación de maestros, que muchos terminaron contratos. Ha habido denuncias de que, por ejemplo, parvularios están siendo designados para dar asignaturas de matemáticas, de química y otras más. Esto también está creando inconvenientes para retornar a clases. ¿Cómo se está buscando solución a todos estos inconvenientes? Efectivamente, hay varios obstáculos que debemos ir sorteando para que las instituciones educativas puedan alcanzar esa calidad que todos y cada uno de los ecuatorianos queremos. Uno de los elementos es la dotación de agua, saneamiento e higiene. En las instituciones educativas que actualmente tienen un PICE aprobado, deben haber demostrado, es decir, la institución ya debe tener el servicio de agua, saneamiento e higiene o una alternativa viable. Es decir, hay instituciones ubicadas en zonas rurales donde no existe agua potable y en estos espacios se aprueba el uso de mecanismos alternativos al flujo de alcantarillado, por supuesto, pero este es uno de los requisitos, esta es una de las condiciones para poder aprobar el plan de continuidad educativa. En paralelo, estamos trabajando con gobiernos autónomos descentralizados, con el sector privado, con la cooperación internacional y desde el Ministerio de Educación para, a través de campañas de mantenimiento, ir abordando todos estos inconvenientes, pero esto será progresivo, Ramiro, porque estamos en una circunstancia en la cual el sistema educativo había pasado años sin tener presupuesto para mantenimiento e infraestructura, sobre todo para mantenimiento, y esto ha cobrado pues un saldo muy importante
a la institución educativa, a la infraestructura, y vamos a tener que ir poco a poco saldando estas necesidades. Este año, el año pasado, pues ya iniciamos con las intervenciones en instituciones educativas de mantenimiento correctivo, de mantenimiento preventivo, y también en la construcción de infraestructura nueva que ya estaba contemplada o planificada dentro de distintas comunidades para ampliar la oferta dentro de esas comunidades. Son 8 las obras que se iniciaron en el mes de diciembre de estas grandes infraestructuras, y este año realizaremos y culminaremos o muy cerca de culminar 14 en total. Asimismo, reabrimos 101 instituciones educativas rurales. Este año ya hemos iniciado obras en 133, o el proceso de construcción en 133, y llegaremos hasta finales de años a 250. Y asimismo, pues continuaremos trabajando con el sector privado. El año pasado llegamos a tener 90 instituciones educativas referentes con un programa de intervención integral que incluye un acompañamiento pedagógico y una transformación del modelo educativo en 90 instituciones educativas unidos por la educación. Es decir, hay aquí una serie de esfuerzos que se están realizando en paralelo, pero las necesidades son muy grandes. Por lo tanto, por supuesto, vamos a ir viendo resultados de manera progresiva. En cuanto a docentes, el año pasado culminamos los concursos de méritos de oposición que estaban en proceso. Iniciamos el primer proceso de sectorización general en 5 años, que no se había realizado ninguno en 5 años, y llegamos a cerca de 2,000 docentes que lograron, luego de muchos de ellos muchos años, reubicarse a una ciudad distinta por una necesidad, pues, de sus familias, y que esto ya surte efecto, ha surtido efecto este primer proceso de sectorización general, e iniciamos un proceso de contratación de docentes jubilados que se habían suspendido durante 2 años, estos procesos de restitución de docentes, y esto es lo que generó una brecha de cerca de 4,000 docentes en todo el sistema educativo nacional. Hemos iniciado el proceso de contratación de 1,900, de manera tal que en este primer proceso culminaremos primero, y hemos también trabajado ya con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Trabajo para que se apruebe las partidas para la sustitución de los demás docentes. Esperamos en los próximos meses culminar todos estos procesos para llenar todas estas necesidades de docentes que ustedes han mencionado que existen y que ascienden a un número cercano a 4,000 docentes en el sistema educativo fiscal que deben ser contratados, y luego, pues, iniciar este nuevo momento de los concursos de méritos de oposición. Hemos trabajado el año pasado en una reestructuración del modelo de concursos, empezando por un decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso que redujo de 13 meses a 6 meses los concursos para poder hacerlos más ágiles. Esto estaba regulado, el tiempo estaba regulado en el reglamento de la ley, y al hacer este recorte nos permite ser más ágiles también en los procesos de concurso de méritos de oposición, así como hemos aprendido de lo que se ha hecho en el pasado, tomado todo lo bueno, pero hemos visto la necesidad de tener algunas especificidades para instituciones fiscomisionales, instituciones especializadas para personas con discapacidad, para docentes técnicos de conservatorios de artes, entre otros, que requieren de un proceso de contratación distinto, diferenciado, y que busque también identificar las especificidades de estas ofertas para que los docentes que se asignen efectivamente cumplan con el perfil que se requiere para poder asumir esa carga horaria y poder tener una mejor calidad también del servicio educativo a nivel nacional. Esto es un proceso que se suma una serie de estrategias para ir trabajando por la calidad de la educación. Los docentes son el corazón del Ministerio de Educación y seguiremos trabajando para fortalecerlos y para dignificar su carrera en un ejercicio que debe ser sostenido. ¿Los procesos de quiero ser maestro se eliminan entonces, señora ministra? Se eliminan como existían antes, dejan de existir como quiero ser maestro 7 y tendremos un nuevo momento de concursos de méritos de oposición. No tendrán un nombre o una denominación, porque es un proceso que debe ser continuo. La contratación de docentes es un proceso ordinario, normal,
común, que debe suceder con mayor frecuencia, de hecho, dentro del sistema educativo nacional. Es igual que un proceso de matriculación de estudiantes, es recurrente, debe suceder de manera permanente. Por lo tanto, es en esta línea en la que se está repensando el concurso, por supuesto cumpliendo con lo que establece la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y también poco a poco avanzaremos. El año pasado iniciamos el primer concurso de directivos también desde hace mucho tiempo, con un primer grupo de directivos. Culminamos la fase para obtener la elegibilidad de directivos a nivel nacional, y este año terminaremos el proceso de contratación de las partidas que ya fueron aprobadas para directivos. Es decir, hay un esfuerzo grande que se está haciendo por transformar, no solamente agilizar el proceso, sino también transformarlo, mejorarlo, perfeccionarlo, continuar fortaleciendo los mecanismos de transparencia. El año pasado, para como ustedes pudieron ver, inclusive se corrió el sistema de asignación para identificar los ganadores en cada una de esas partidas con representantes de los gremios de docentes, de manera que sea un proceso que se realice en vivo, que se realice con ellos, para que ellos puedan ser veedores de este proceso. Y esto es el espíritu que buscamos que se afiance y que bueno, ya transforme los mecanismos de concursos de méritos y oposición. Señora ministra, como usted señaló, hay un alto número de docentes que se contagiaron de COVID. Mientras ellos se recuperan, ¿cómo se suplen a estos docentes para la entrega de enseñanza a los estudiantes? Las instituciones educativas tenemos que evaluar en cada una de ellas cuál es la situación que cada una de ellas vive. Estamos en un momento en donde debemos ser un poco flexibles también como familiares, y nosotros adaptarnos un poco también a las distintas circunstancias que existen en la institución educativa. Dependiendo del caso, si estamos hablando de un docente de una institución educativa unidocente, difícilmente podemos suplir este rol que tiene el docente. Dependiendo de los síntomas que tiene, puede continuar con educación a distancia. Si es que tiene síntomas más severos, que gracias a Dios hasta ahora no se han presentado síntomas demasiado severos en la mayoría de estos casos. Sin embargo, sí hay casos en donde por unos días pueden llegar a sentirse muy mal y no estar en condiciones de dar clases. En ese sentido, estamos siendo flexibles, buscamos entregar también herramientas para que puedan tener trabajo autónomo los estudiantes, y poner o sustituir al docente con alguien que pueda cubrirle, dependiendo de, como les digo, en este caso sí depende mucho de la realidad de cada institución educativa. Es un ejercicio que se trabaja con los directivos. Si es que hay una institución con muchos casos de docentes, sí se considera la opción de que durante unos días puedan ir a la educación a distancia, para que pueda existir un cerco epidemiológico un poco más amplio. Cada uno de estos casos es distinto. El protocolo que se plantea también diferencia distintos grados de cómo debemos implementar estos cercos epidemiológicos, y de manera tal que si es que tenemos una institución que tiene varios casos con cerco epidemiológico de manera simultánea, vamos a tener varios grupos de estudiantes que estén asistiendo de manera en una educación a distancia. Y esperamos que con el mayor índice de vacunación y con el ciclo normal que tienen los virus, de un incremento en contagio, una estabilización y luego un decrecimiento, ya para el mes de febrero podamos empezar a ver una estabilización y decrecimiento del número de casos. Esa es nuestra expectativa, esperamos que así sea, pero con el COE estamos monitoreándolo de manera muy cercana para tomar las decisiones que sean más pertinentes, no solamente para educación, sino para todo el resto de las actividades que desarrollamos. Señora ministra, me quedo en la parte final con un mensaje suyo al país, por favor. Bueno, esta semana, por favor, a todos los padres de familia, vamos a llevar a nuestros hijos a vacunarse. Es lo más seguro, logramos que ellos no se compliquen y que además también ellos tengan menores posibilidades de contagiarse. De 5 a 11 años todavía tenemos cerca del 50% de los niños que deben asistir a su segunda dosis. Vamos a la segunda dosis. De los jóvenes de 12 a 17 años, tenemos el 71.16% con las 2 dosis. Y recordemos que ya a partir de este miércoles, para la población de 12 años en adelante, es un requisito el presentar el carnet de vacunación para el transporte
para el transporte, y asimismo a partir de la próxima semana estar atentos que a partir de la próxima semana inicia también la solicitud del carnet con una dosis para los niños de 5 a 11 años. Acudamos a vacunarnos. Una comunidad vacunada es una comunidad segura, una familia vacunada es una familia segura. Tenemos las vacunas son seguras. Por favor, vamos a vacunarnos esta semana. Muy gentil, señora ministra, que tenga una excelente jornada de labores. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Ramiro. Un feliz día.